Buen día chicos, continuando con la clase de biología, vamos a hablar sobre la célula eucariota. Recordarte que la clase pasada estábamos viendo sobre la célula procariota, ¿no? Que eran el reino Monera, ¿te acuerdas? Que no tenían núcleo, que tenían un ADN circular. Entonces ahora vamos a conocer a la célula eucariota. Y esta célula eucariota va a diferenciarse de la otra, ¿por qué? Porque posee carioteca, ¿no? Ahí se puede observar. Y tiene su ADN lineal. Y este ADN lineal va a tener histonas, va a presentarse histonas. Y eso te había explicado cuando te enseñé sobre el ADN. Este ADN se iba a juntar, ¿no? Por medio de proteínas llamadas histonas. Esta célula eucariota va a dividirse en 4 partes: en envoltura celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. Hoy día vamos a hablar sobre la envoltura celular y la membrana celular. Entonces hablamos sobre la envoltura celular. Esta envoltura celular, como su propio nombre lo dice, se encarga de envolver. Mira, profe, se encarga de envolver. Y si fuera una envoltura, se encarga también de qué cosa, profe? De proteger. Aparte, se va a encargarle de darle la forma a la célula. Y se encarga de sostener a la célula. Esa es su función fundamental de la envoltura celular. Mira, vamos a encontrar la primera parte conocida como pared celular. Una clasificación de la envoltura celular. Mira, vamos a colocar. Vendría a ser la pared celular. La pared celular, acá tenemos eso. Profesor, la pared celular va a tener así, mire, va a tener abundantes polisacáridos. ¿Qué significa eso, profesor? Porque tiene, ¿qué cosa? Abundantes tipos de azúcares, ¿no? Polisacáridos. Y es permeable, o sea, no se disuelve en el agua, ¿no? El agua no le afecta. Esta pared celular tiene 3 paredes, mira, una conocida como pared primaria, que es externa y es delgadita nada más. La pared secundaria es interna y es gruesa. Y la lámina media se va a encargar de unir a las células. ¿No? Es el pegamento entre célula y célula. Y tenemos un porito conocido como el plasmodesmo. Este poro, dice, se va a encargar, dice, va a ser el puente citoplasmático o el puentecito que va a encargarse de unirnos todo lo que necesita el citoplasma con la otra célula. Y acá se puede observar, ¿no, profesor? Miren, una célula, acá en la que se ve el porito, ahí este es el plasmodesmo, ¿no? La capa, en este caso vendría de la negrita, vendría a ser la pared primaria. Y profesor, la de color media marroncita vendría a ser la pared secundaria, es más gruesa, ¿ves? ¿Te das cuenta, no? Y si viéramos, ahí está, ¿no? Mi pared primaria es de color verde, la verdecita chiquitita, y la amarillita es la pared secundaria, ¿no? Para ver la diferencia de los dos. Y profesor, acá tenemos el poro por donde pasan las sustancias, ¿no? Que necesito. Pero el detalle es que no tenemos un solo tipo de células, nosotros tenemos varios tipos de células. Vamos a hablar de que en las plantas esta pared primaria va a estar formada de celulosa y hemicelulosa. En algunos casos vamos a encontrar lignina, que le vuelve rígida a la planta, ¿no? Suberosa, pectina, esas sustancias se le encargan de volver rígida a la plantita. En las algas también van a tener celulosa y también va a tener una sustancia conocida como mucílago. ¿Está bien? Incluso hay plantas o algas conocidas como las algas mucilaginosas. En los hongos, el tipo de polisacárido que vamos a encontrar va a ser la quitina. Y otro oligosacárido polisacárido conocido como el acetilglucosamina, ¿no? Acá tenemos esto de acá. Hablamos nosotros en el hongo, ¿no? Esto de acá. Ahí está el hongo. Pero también esto hablábamos nosotros de la pared celular es vista en plantas, algas y hongos. Pero profesor, tenemos una sustancia, bueno, una estructura conocida como el glucocálix, que va a estar solamente en animales y en los protozoarios.
exactamente de la familia de los protozoarios. Y va a tener oligosacáridos, ellos tenían polisacáridos, ¿no? Pero van a tener un oligosacárido de cadena corta. ¿Para qué me va a servir el glucocálix? Se va a encargar de reconocer a la célula, se va a encargar del reconocimiento celular. Para eso me sirve. Y ya hemos acabado con la primera parte, conocida como la pared celular. Ahora vamos nosotros a hablar sobre la membrana celular. Vamos a observar sus características. Es semipermeable, ¿no? Es impermeable, pero en pequeñas cantidades nada más. Es semifluida, no es ni líquido ni sólido, es una mezcla de los dos. Y es asimétrica, no es igualito para ambos lados. Y su función principal va a ser el transporte de sustancias. Es su característica fundamental de la membrana celular. Pero esa membrana celular, dice, tiene una forma, tiene un pequeño modelo. A ese modelo se le conoce como el modelo mosaico fluido. ¿Quién dio ese modelo? Dos señores conocidos como Singer y Nicholson. ¿Qué me dice? Que esta membrana celular presenta dos capas de grasa y proteínas. Como son dos capas de grasa, se le conoce como la bicapa lipoproteica. La cantidad de proteína va a ser el 50% en proteína. Profe, ¿cómo es eso? Ahí está para ver, miren, todo esto de acá vendría a ser la membrana celular, según el modelo mosaico fluido. Yo te había mencionado de que el glucocálix o la pared celular estaba a la parte de afuera. Está formado de oligosacáridos de cadena corta y de antígenos. Y acá encontramos, miren, el glucocálix. Estas cositas son glucocálix. Lo que sí me interesa es la parte de abajo. Esto de acá es la membrana celular. Lo de arriba, lo que te he mencionado es el glucocálix. Está formado por dos capas de grasa. ¿Está bien? Profesor, las dos capas de grasa tenemos esta de acá, mira. Cada bolita que tú ves, esa es una capa de grasa, toda la que está arriba. Toda la que está abajo también está una capa de grasa. Y también vamos a encontrar pequeños puntitos que va a tener esteroides, que es un tipo de grasa, ¿no? Dos capas de grasa, dos bicapa lípida se llama eso. Pero tenemos dos formas de ver esa capa de grasa. La primera se le conoce como la región hidrofílica, que esta parte superior contrarresta el agua, que es externa, y tenemos la región interna, conocida como la región hidrofílica. Esta parte sí contiene agua, en cambio la parte de acá externa no. ¿Bien? Y tenemos una partecita, las patitas que tú ves acá, se le conoce como la región hidrofóbica. Es, esto no se junta con el agua, esas patitas que tú ves acá. Te había mencionado que teníamos esteroides. ¿Para qué teníamos esteroides? Este se encarga de la estabilidad de toda la membrana celular y va a servir para cambios en temperatura. Vamos a hablar de esteroides y si hablamos de plantitas se llama fitoesterol. Aparte, profesor, usted me había dicho de que ellos tenían proteínas. Miren, tenemos proteínas grandotas, miren, bastantes proteínas, los azulitos, los celestitos. Tenemos una proteína grandota conocida como proteína integral o proteína intrínseca. Luego tenemos una proteína que está adentro, miren, se le llama interna, que también es periférica, pero es interna. Luego tenemos una proteína que está afuera, proteína externa o periférica tenemos. Y esta es la característica, la forma que debería tener, ¿qué cosa? La membrana celular según el modelo mosaico fluido. Su función principal era, ¿qué cosa? El transporte de sustancias. Ahorita vamos a ver nosotros, ahí está, tratar de entender el proceso de transporte de sustancias. Transporte de sustancias, ¿no? A ver, entonces cuando nosotros hablamos de transporte de sustancias, primero antes de todo, para poder entender esto es cómo yo voy a pasar una sustancia a otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si llevo una sustancia chiquitita? Profesor, no me voy a cansar, ¿no? Voy a llevar de un lugar a otro una sustancia chiquitita.
Pero si llevar una sustancia grandota, yo como ser vivo me voy a cansar de llevar algo grande, ¿sí o no? Entonces de esa manera se va a clasificar el transporte de sustancias. Como profesor, vamos a ver nosotros en este punto. El transporte de sustancias va a ser el paso de sustancias desde dentro de la membrana celular hacia afuera de la membrana celular y viceversa. ¿Está bien? Comenzamos hablando de nosotros del transporte pasivo. Profesor, eso es cuando tú llevas pequeñas sustancias. Y si llevas pequeñas sustancias no gastas energía. Por eso nosotros decimos que el transporte pasivo es sin gastos de energía. Y acuérdate que la energía se le conoce como ATP, adenosín trifosfato. Y esto es a favor de gradiente. Ahorita te voy a explicar eso. A favor de gradiente. Y la otro tipo de transporte se le conoce como el transporte activo. Ya no vas a llevar chiquititos, vas a llevar grandazos. Profe, y si tú llevas algo grandote, vas a gastar energía. Vas a tener gastos de energía. ¿Y qué cosa va a ser? La energía se va a hacer conocida como ATP y va a ser en contra de la gradiente. No te preocupes, ahorita te voy a explicar la gradiente. Y comenzamos viendo el primer transporte, conocido como el transporte pasivo. El transporte pasivo se va a clasificar de dos maneras. Tenemos la difusión simple, que dice va a atravesar directamente en la membrana, solamente en la membrana, mira, por la capa de lípida, nada más. Va a atravesar la membrana por la capa de lípidos. ¿Y cómo va a ser esas cositas que van a pasar? Van a ser sustancias recontra pequeñitas nada más. Profesor, no lo entendí bien, mira, vamos a ver en este dibujito de acá. Voy a pasar una sustancia chiquitita nada más, chiquitita. ¿Por dónde está pasando? Miren, ¿por dónde? ¿Por dónde? Ah, mire, esto de acá es la capa de lípidos nada más. Chiquitito nada más. Hay tres formas de transporte o difusión simple. Uno conocida, ósmosis, cuando tú pasas agua. Profesor, si tú pasas gases, se le conoce como difusión. Y profesor, si tú pasas iones, va a ser conocida como diálisis. Entonces tenemos la idea de cómo es el proceso de difusión simple. ¿Por dónde ocurre? Por la membrana, exactamente por la capa lípida, ¿no? La capa de lípidos. Y luego tenemos el otro tipo de transporte conocido como el transporte facilitado. Ya no pasa por la membrana, dice este señor, se va a encargar de atravesar la proteína intrínseca, la proteína grandota que estaba por acá, mira. Y por acá va a pasar va a dejar como un caminito para que pueda pasar. Y ya no van a pasar sustancias pequeñitas como hace rato, va a ser sustancias medianas. Como por ejemplo, ¿qué, profesor? La glucosa, los lípidos, los aminoácidos. Esas cositas van a pasar de frente, miren, por este canal. Profesor, no gasto energía porque hay un pase, pues, ¿no? No va a pasar de frente. Y en algunos casos, mire, a este tipo de proteína se le conoce como proteína intrínseca, proteína integral o proteína transportadora. En algunos casos, en las sales, tú vas a pasar permeasas. Vas a pasar también por una proteína, pero va a pasar por medio de permeasas. Luego, en este caso no había, dice, gastos de energía. ¿Por qué, profesor? Porque acá afuera hay bastante, por ejemplo, azúcar. Entonces, como hay bastante, pum, solamente le va a empujar a un azuquitar nada más, lo va a botar para adentro. Pero en el caso del transporte de sustancias, acá sí va a ser dependiendo a la gradiente de concentración. A mayor concentración, a menor concentración. Ahorita les voy a explicar más claro esa parte. Tenemos el transporte por bombas. Transporte activo, gasta más energía, el transporte por bombas. ¿Qué va a suceder? Va a pasar por la proteína intrínseca, esa proteína grandota, ¿no? Pero ellos no pueden pasar solitos. Se le conoce como la bomba de sodio y la bomba de potasio. ¿Qué va a hacer? Dice, como él no puede pasar, él va a agarrar, dice, dos potasios.
2 potasios. Yo quiero 2 potasios, le dice. Y al ingresar 2 potasios, él va a liberar 3 sodios. Profesor, no entendí. Este señor necesita agarrar energía. Y la energía se le conoce como el ATP. Este ATP se une a 2 potasios para que pueda hacer un canal, para que pueda ingresar este señor. Y luego va a expulsar 3 sodios. Y ya no tienes ATP, ahora tienes ADP. ¿Dónde ocurre? Por la proteína transportadora. ¿Ves? Y acá, ¿dónde podemos ver eso, profesor? En la tiroides, cuando necesitamos yodo, miren. Y tenemos el transporte en masa. El transporte en masa ya es a nivel grande, a nivel de la célula, ya grandote. También es en contra de gradiente. Se va a hacer diferente, vamos a diferenciar dos. Endocitosis cuando entra a la célula y exocitosis cuando sale de la célula. ¿Está bien? La endocitosis se divide de dos maneras, fagocitosis y pinocitosis. Fagocitar es cuando tu célula traga sustancias sólidas y pinocitar es cuando tu célula traga sustancias líquidas. Por ejemplo, sólido, profesor, como algunos polvos, la bacteria, y en cambio la pinocitosis puede ser líquidos, aceites. En la exocitosis, te había mencionado que esto salía de la célula, ¿no? Exo es fuera, pues, ¿no? Cito es célula. Sustancias salen de la célula. Tenemos de dos tipos. Tenemos la excreción, que vas a expulsar desechos, y tenemos la secreción, que van a ser productos anabólicos que van a servir para la vida, ¿no? La saliva, la bilis, las hormonas. Hablaba de mayor concentración y menor concentración, chicos, miren. Cuando hay más concentración, para esta partícula se le hace más fácil pasar, ingresar, ¿no? Es como si eso le empujaran y uno solo pasa. Pero ¿qué pasa si es que esto fuera poquitito? Sería difícil para empujar allá, ¿no? A eso hablamos de la gradiente, ¿no? Cuando tiene más gradiente, es una gradiente positiva y la gradiente negativa. Y luego vamos a ver esto, chicos, mira. Esto de acá que es importante también. Ahí está. Es importante conocer los procesos que podemos encontrar dentro de la célula. Tenemos el primer proceso conocido como el proceso hipertónico. Hiper es abundante, ¿no? Tónico es cantidad, miren. Dice celo se le conoce como una solución salina, va a haber cantidad de sal. Si tú tienes cantidad de sal, ¿no? El agua se va a salir, miren, de la célula. Si yo tengo cantidad de sal, el agua sale abundante. Y vamos a diferenciar los tipos de formas que va a ocurrir, ¿no? Profesor, si eso ocurre en animales, a eso se llama la crenación. ¿Dónde se ve eso, profesor? En tu lengua, ¿no? ¿Qué se pasa? Parece que se inflama, te quema la lengua, ¿no? Y en plantitas ocurre como los vegetales y en los hongos se le conocen como plasmólisis. Va a morirse, va a destruirse la célula por medio de plasmólisis, por abundante sal. Luego tenemos el proceso isotónico, también conocido como el suero fisiológico, eso es lo que nosotros consumimos, ¿no? ¿Dónde se ve eso? Directamente, ¿dónde? En los glóbulos rojos. Ellos necesitan cantidad de este proceso isotónico. ¿Qué va a hacer? A medida de que hay abundante agua, ¿no? A bastante agua, esta vacuola lo absorbe. Y si quiere controlar la cantidad de agua, lo va a expulsar, ¿no? Se va a encargar de una regulación hídrica. Y eso se va a dar gracias a las vacuolas pulsátiles o vacuolas contráctiles. En este caso va a haber una deshidratación en el proceso hipertónico. En el isotónico hay una regulación, control. Y tenemos en el proceso isotónico. El proceso isotónico dice, ya no vamos a encontrar una solución salina, sino un tipo de agua destilada,
conocido como el agua pura. Va a tener más abundante agua. O sea, profesor, la sal no va a haber casi nada, no va a haber nada, ¿no? Lo que, ¿qué cosa va a ocurrir? El agua va a ingresar adentro, mira, ingresa en cantidad, en cantidad. Dice, al aumentar la cantidad, sí o no, que va a aumentar su volumen. Más agua, más volumen, más hidratado. Cuando tanto se ha llenado, eso ocurre en animales, se le conoce como lisis. Las células tanto han almacenado agua que revientan, se llama lisis. Y en el caso de las plantitas y los hongos se le conoce como la turgencia. Bueno chicos, hasta acá este tema. Nos vemos a la siguiente clase. Acuérdense, Classroom, tarea, prácticas